Adrián por acá, me parece. Estoy acá presente. ¿Estás acá, Adrián? Muchas gracias. Muchas gracias Gracias por a ustedes. estar, por disfrutar la charla hasta ahora, toda la gente que se sumó al servidor. Arrancamos entonces por la hora con la charla de Adrián. Ha sido un día de charlas, una jornada de charlas dobles, así que les agradecemos enormemente que estén por acá. Muchísimas gracias, Vale. Gracias, Adrián, te presento. Así arrancamos con tu charla. Dale. Y de nuevo te recontra agradezco que estés acá. Tenemos a Adrián Saferstein, es diseñador UI UX con experiencia en dirección creativa, además entrenador de nuevos talentos y profe de Brinca, que ya abrieron las inscripciones y es uno de nuestros sponsors de la Córdoba Game Jam, a quienes les agradecemos mucho. Y viene a hablar Adrián de UI y usabilidad en videojuegos. ¿Pasa? Avísame si me Sí faltó es. algo y te dejo con No, tu charla. perfecto. Todo tuyo. Perfecto. Voy a empezar a compartir. Bueno, ahí va. Me voy al explorador. Ahí estamos. Voy a esperar un ratito que se unan todos. Pero bueno, primero, ¿cómo están? Venimos con una charla recontra intensa. Tuve que borrar hasta un par de diapositivas para alcanzar a la hora. Hay muchísimas cosas que tenemos que ver. Así que voy a hacer una introducción así rapidita. Como dijeron bien, Sofi, esto es charla de UI y usabilidad en videojuegos, claves para el éxito de diseño. Vamos a ver cosas, datos que no solamente nos van a ayudar en la engine, nos van a ayudar para toda nuestra carrera de videojuegos. No solamente es UI, también es usabilidad, es UX. Es algo que a mí me apasiona muchísimo en la psicología para videojuegos. Vamos a ver mucho de eso también. Y es un montón, así que voy a dejar de hablar, y vamos a empezar. Estos son los dos temas principales que vamos a ver. 10 reglas heurísticas de Nielsen, quizás las conozcan. Son reglas heurísticas que sirven para todo tipo de experiencias. ¿Sí? Están hechas para aplicaciones y web, pero cualquier otra experiencia también incluido los videojuegos. ¿Sí? Así que las vamos a adaptar a videojuegos. Todo esto va a tener un ejemplo aplicado a videojuegos que están actualmente en vigencia. Y los 7 pilares de la usabilidad de Celia Hoden. No sé si la conocen a Celia. Celia es la ex lead designer de Epic Games, especialmente en Fortnite. Hoy trabaja por su cuenta, es una PhD, una doctorada en psicología. Es una capa total en lo que es UX y usabilidad. Así que vamos a ver cuáles son para ella los 7 pilares de la usabilidad para que tengan en cuenta en los juegos que van a hacer, lo tengan bien presente para que sus juegos salgan bien. Bueno, vamos a eso sin más. Vamos a arrancar con las 10 reglas heurísticas de Nielsen, ¿sí? Adaptadas a videojuegos. Y vamos a empezar con una importantísima, que es la visibilidad del estado del sistema. ¿Qué dice esta? El sistema debe evidenciar qué puede hacer el usuario y dar feedback rápida y apropiadamente después de que el usuario interactúa con el mismo. Por ejemplo, los botones de un ascensor, ¿sí? En la vida real, muestran qué pisos puede ir el usuario y algunos encienden una luz cuando el botón es apretado, feedback. Similarmente, si apretamos el botón de play, esperamos que el juego nos avise que está cargando, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo del Destiny 2 de Bungie Studios, que puede haber en muchos juegos, sí, el icono de carga. ¿Sí? El juego me está diciendo que yo hice una acción y me está diciendo que el juego no se pinchó, que no se trabó, ¿sí? Que hay una acción actuando. Entonces yo entiendo en qué estado está el sistema, no me preocupo, no me da ansiedad y sé que el juego está cargándose. Entonces, todo esto es una regla no solamente de videojuegos, también es una regla de la gamificación en general. Todo, absolutamente todo tiene que tener una reacción, todo tiene que tener feedback. Cualquier acción que haga el usuario se tiene que reflejar en la UI o en el juego mismo, ¿sí? De alguna manera. Por ejemplo, acá vamos a ver este otro video, que también es del Destiny 2. Es un video de 6 segundos, pero lo vamos a hacer bien lento y vamos a ver toda la información que tiene. Hacerlo ahí. Fíjense cómo empieza, ¿no? Ya de una, el personaje tiene la habilidad cargada y este es un juego de acción, un juego de disparos. Entonces, ¿dónde tenemos el mensaje que nos indica cuál es que nos da el estado del sistema? Está en el centro de la pantalla, ¿sí? El usuario no lo pierde de vista, lo tiene ahí, que es donde va a estar la visión, que es donde está la mira. Entonces ya está enterado que su habilidad está cargada.
Me salté la slide. Un segundo. Voy a volver a poner. Ahí va. Y ahora vean cómo, entonces, apretó el botón y está la acción, ¿no? Y es una acción épica, así que tiene que tener un muy buen feedback. Se ve el personaje que la cargó, que se transformó, se ve todos los SFX, los efectos, y se nota que el usuario no hay ninguna duda que su habilidad se activó, su personaje está en tercera persona, se ven ahí los enemigos, se ve la vida del enemigo, ahora van a ver cómo pega un golpe y se ve el área del golpe. ¿Sí? Toda acción tiene un feedback, se ven los enemigos volando, eso también es un feedback, los números también, que el golpe se dio. Así que todo esto, ténganlo en cuenta en los videojuegos, quizá como regla prima, lo vamos a ver, vamos a seguir profundizando más adelante en la charla, feedback, absolutamente todo tiene que tener feedback. Y bueno, esto es un poquito más también a nivel UI. Bueno, si el mouse hace hover sobre un icono, el icono se ilumina. Arriba a la derecha vemos en qué sección estamos. La sección en la que no estamos está transparente, pero no tan transparente como para que sepamos que todavía se puede cliquear. Así que todo esto desde parte de así más interfaz como inventario, o la colección en este caso, también. Todo tiene que tener feedback. Bien, unión del sistema con el mundo real. El sistema debe utilizar lenguaje y conceptos apuntados al público objetivo. También analogías o metáforas al mundo real para ayudar al usuario a entender cómo funciona el sistema. El icono de carpeta que vemos en Windows, en el momento que las primeras versiones de Windows, se usaban las carpetas que contenían archivos, ¿sí? Y esta analogía se utilizó para que el usuario pueda comprender de qué se trata la carpeta en Windows, ¿sí? De cómo funciona. Es una carpeta que tiene archivos adentro. Lo mismo pasa en videojuegos. Les voy a contar una historia. En Fortnite, cuando comenzó, tenían esta trampa, ¿no? Esta es una trampa del Fortnite, que es un piso donde salen agujas. Y este era el icono, era la trampa más común. Corríjanme si me equivoco. Hace mucho que no juego Fortnite. Pero bueno, acá este era el icono de trampa. Y es el icono que es, si lo vemos así uno al lado del otro, entendemos que son pinches, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando testearon esto con los usuarios no entendían que este era el icono de trampas, porque no es un icono realmente muy unido con el mundo real. También lo confundían con municiones. Entonces, ¿qué hicieron en Fortnite, en Epic Games? Agarraron y pusieron un icono, que es que es una trampa para osos, y lo pusieron en el lugar del icono que tenían anteriormente. Y como esto se entiende ser lenguaje universal, a pesar de que en Fortnite, si no me equivoco, todavía no hay trampas para osos, a pesar de que no hay, se utiliza un icono que se reconoce fácilmente. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que lograr con la interfaz. Se tiene que entender al toque, no tiene que cortar la inmersión del usuario y tiene que ser una extensión de la percepción del usuario, ¿sí? Entonces, cuanto más fácil sea, mejor. Uno de los ejemplos es la iconografía. Y la iconografía se tiene que entender al toque. Y si la iconografía tiene que salirse un poco del juego para apoyar la comprensión, entonces se tiene que hacer. Como ya saben, Fortnite es un juego enorme, Epic Games es una empresa enorme y ellos mismos tienen que atenerse a estas reglas. Bien, libertad y control del usuario. Permitir al usuario cometer errores y otorgar la posibilidad de deshacer o cambiar una decisión. Por ejemplo, vender un objeto en el shop de un juego y tener la opción de recomprarlo al mismo precio que se vendió. La clave es la hermosa palabra de deshacer. ¿Sí? Esta es una imagen del Stardew Valley de Eric Barone de Chucklefish Studios. Y lo que ellos solucionaron, como decimos acá en la explicación, es este icono indica que a lo que vendes, si lo vendiste por error, lo podés volver a comprar al mismo precio. ¿Sí? Eso es lo que indica ese icono. Esto es algo importantísimo. O sea, el usuario va a cometer errores, siempre. Para que esto no se vuelva una frustración, siempre tiene que haber una manera de volver atrás, de tener ese control, ¿sí? Más adelante vamos a ver otros ejemplos, pero imagínense que están jugando al Diablo 3, que es un juego que requiere mucho trabajo para conseguir ciertos ítems. Consiguen el ítem y lo venden por error o lo desmantelan por error. Sería un bajón. Entonces eso siempre el sistema tiene que estar preparado para esto. Bien, estamos yendo rápido porque quiero que entre todo.
Además quiero que me hagan preguntas. Vamos a esta, consistencia y estándares. Seguir convenciones comunes como palabras conocidas, iconos o acciones para ayudar al usuario a entender cómo funciona el sistema. Por ejemplo, el icono de lupa para buscar en cualquier página, o el círculo del control de PlayStation para volver atrás o cancelar, y X es para confirmar, ¿sí? Este es el mando de PlayStation. Bueno, estas son las convenciones, ¿no? Son las convenciones que usamos la mayoría de los juegos acá de este lado del charco. Y esto tiene que ser consistente a través de todo juego que hagamos, ¿sí? Estamos consternidos por reglas de juegos muy famosos que utilizan estos estándares, y para que el usuario no tenga que volver a aprender algo nuevo, nos mantenemos en estos estándares, ¿sí? Siempre y cuando no se salga de nuestra idea de diseño. Una cosa más, no sé si se acuerdan, este es el mapa del Elden Ring de From Software. Algo que pasa acá con el Elden Ring es que cuando uno abre el mapa en el Elden Ring, lo que pasa es que se utiliza un botón para abrir el mapa, y ese mismo botón no cierra el mapa. Y esto es un estándar en la industria. Generalmente cuando uno abre el mapa o un inventario, el mismo botón que utilizó para abrirlo se usa para cerrarlo. Y que From Software haga esto choca un poco con el usuario. Me ha pasado a mí, me ha pasado a gente que sé que ha jugado este juego, de que volvemos a apretar el botón y el mapa no se cierra y tardamos más. Y eso es como algo que es una fricción que entorpece en la usabilidad y en la interfaz del juego. Así que tener en cuenta estos estándares, ¿sí? Son no inventar la rueda, ¿sí? Utilizar lo que otros utilizan para que el usuario no tenga que reaprender cosas que no son necesarias o parte o algo muy necesario para que nuestro juego sea nuestro juego, ¿no? Siempre mantener estándares, siempre que sea parte del plan, ¿no? Si vamos a hacer algo nuevo, bueno, es algo nuevo, entonces tenemos que esforzarnos que aprenda el usuario, que eso es otra cosa. Otro detalle también es que, bueno, como sabrán, en Japón, quizás saben, en Japón el control de PlayStation es al revés. El círculo es para confirmar y la X es para salir. Y esto es, ¿por qué? Acá viene la palabra estándar, ¿no? Porque en Japón, cuando a los chicos, cuando por ejemplo en los exámenes, cuando una respuesta la hacen bien, le ponen un círculo. Cuando la hacen mal, es una cruz. Entonces ese es lo opuesto. Entonces por eso ese estándar, que es más fácil de comprender para una persona japonesa, entonces se hace al revés, ¿sí? Así que siempre tener en cuenta estas cosas. Bien. Prevención de errores. El sistema debe ser diseñado para prevenir errores del usuario. Por ejemplo, preguntar cuando se quiere cerrar un archivo sin antes de guardar, o si el usuario entra a la ventana de crafting y de crafteo y decide desarmar un objeto raro para conseguir materiales, preguntar antes si realmente quiere hacerlo, ¿sí? Protegemos al usuario del error. Esto es una imagen del Master Duel de Yu-Gi-Oh!, un juego de cartas. Y el usuario puede jugar este juego gratis y tener una carta rara. Imagínense desmantelar esto y perder la carta por error. Por eso siempre preguntar antes de estas cosas. Lo que hablábamos del diablo, ¿no? Va un poco de la mano como lo que hablamos en ese momento. Prevenir que el usuario va a cometer errores, intentar prevenir que estos no sucedan, como por ejemplo con decisiones tan importantes como estas, preguntar antes si realmente el usuario lo quiere hacer, ¿sí? Porque puede resultar muy frustrante y pueden abandonar el juego por eso. Bien, reconocimiento antes de recordar, esta es una de mis favoritas. Para minimizar la carga de memoria o la carga cognitiva, vamos a ver más adelante de qué se trata eso, es importante hacer que los objetos, las acciones posibles y las opciones disponibles sean visibles. Evitar forzar al usuario a recordar información de una ventana a otra, a menos que esta sea la intención del diseñador, ¿sí? Si esta es nuestra intención, que el usuario tenga que recordar algo, bueno, entonces no lo ayudamos. Si ese es el diseño de nuestro juego. Pero vamos a ver ejemplos acá de el God of War, el anterior a Ragnarok, de Santa Mónica Studio. Acá en este ejemplo, vemos como en el menú tenemos abajo la leyenda, ¿no? Que nos dice el triángulo son las opciones, el círculo es para salir del menú. Entonces, lo que dijeron en Santa Mónica Studio es, che, necesitamos que el usuario recuerde estos botones, es parte de nuestro diseño, es lo divertido realmente. Y no lo es. Entonces, por eso lo tienen acá habilitado para que el usuario no tenga que hacerse esas preguntas.
Lo mismo acá, en la barra de abajo a la izquierda de naranja, esa es la furia espartana. Entonces, imagínense intentar recordar qué botones activan esta habilidad en el medio de la pelea. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Lo ponen ahí. No es parte del juego, no es parte del diseño del juego recordar esto, así que lo dejan disponible. Por último, otra que es muy común es acá en los cofres. ¿El usuario necesita recordar cómo abrir el cofre, qué botón tiene que presionar? No. Entonces, cuando se acerca al cofre, un prompt le avisa, bueno, este es el botón que tenés que presionar para abrirlo, ¿sí? Reconocimiento antes de recordar. Cuanto más podamos reducir la cantidad de cosas que el usuario tiene que recordar, va a ser mucho más ameno el paso por el juego. Bien. Flexibilidad y eficiencia de uso. Ofrecer a los usuarios la posibilidad de customizar su experiencia, permitiéndoles opciones tales como agregar o remover su interfaz. Otro ejemplo con los filtros específicos en las páginas como Mercado Libre, ¿sí? Traído al mundo real. O en videojuegos poder customizar los controles. ¿Sí? Esto, claro que en Game Jam es mucho más difícil, ya que no tenemos tanto tiempo. Pero, por ejemplo, niveles de dificultad también es un tipo de flexibilidad. Este ejemplo que vemos acá es de Valorant de Riot Games, que se puede cambiar el color de la mira, ¿no? Es un juego de disparos. Se puede cambiar el color de la mira, lo puede adaptar el usuario. Esto es algo que, bueno, como dije, es muy poco porcentaje de la gente cambia los sistemas default, pero tengan en cuenta en un futuro, cuando ustedes hagan un juego grande para vender, tengan en cuenta que la accesibilidad ayuda a la venta del juego, desde lo más pragmático posible. Si alguien tiene una discapacidad y esta discapacidad no es atendida con la accesibilidad del juego, ¿sí? Esta flexibilidad, es muy probable que no lo pueda jugar y perdamos que alguien compre nuestro juego. ¿Sí? Desde lo más pragmático es algo que recontra ayuda y desde lo humano, por supuesto que también. Así que mientras más flexible pueda ser nuestro sistema, mucho mejor. Diseño estético y minimalista. Remover toda información irrelevante y que distraiga. Todo ruido extra debe ser filtrado por el usuario extrayendo su atención a lo importante. Por ejemplo, el buscador de Google, que no tiene nada alrededor, es lo más, digamos, el ejemplo más grande es ese, ¿no? Es el buscador de Google, dice Google, tenés la barra de buscar y nada más, es recontra minimalista. En juegos esto es especialmente importante en el HUD, el Heads Up Display y la pantalla de inicio, ¿sí? Ejemplos como este es un ejemplo del Valorant, o también tenemos acá el ejemplo de el Overwatch de Activision Blizzard. Fíjense que este es un juego muy fast-paced, es un juego que el usuario no se tiene que distraer con la UI. La UI se tiene que entender al toque, no tiene que haber ninguna duda. Con un vistazo lo tienen que entender. Y acá hay mucho de interfaz, mucho de diseño. Pero bueno, fíjense, algunas cosas podemos ver. Acá en el caso del Overwatch, fíjense cómo elementos de la UI son transparentes, ¿sí? Para que no destaquen tanto. Lo que destaca un montón es lo que está arriba, ¿no? Lo que dice que es eso es una información del objetivo, que es recontra importante. Fíjense cómo el personaje que tiene enfrente, que está saltando, tiene un borde rojo con el nombre. Y todo es muy minimalista, no hay nada que resalte mucho, mucho, mucho y que distraiga el ojo del usuario. Y esto es recontra importante cuando estamos en un juego, especialmente importante cuando es un juego rápido, fast-paced, como el Valorant o como el Overwatch. ¿Sí? Que el usuario tiene que decidir cosas al instante. Bueno, ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. Los mensajes de error deben ser lenguaje simple para explicar el problema precisamente y sugerir una solución. En un juego shooter, cuando el jugador intenta disparar sin balas, no limitarse a poner solamente un sonido, sino también mostrar un cartel con palabras que diga sin munición. ¿Sí? Esto es para que el usuario entienda lo que está pasando al sistema. Tiene mucho que ver con el feedback, ¿sí? Lo primero que vimos. Esta es una imagen del Dota 2 de Valve. Es un juego MOBA, así como el League of Legends, por ejemplo. Y en este juego también es un juego fast-paced, es un juego que el usuario tiene que tomar decisiones en el acto. Nosotros tenemos que ayudar a que el usuario, si tiene un problema, lo tiene que entender inmediatamente. Esto es, por ejemplo, este es el Dota, por si no jugaron ningún MOBA o en el League of Legends, hay personajes que tienen habilidades, ¿sí? Que son recontra importantes.
Y si hay un estatus en este juego que es silenciado, ¿sí? Silence. Cuando está silenciado, no pueden usar estas habilidades. Esto se tiene que saber, porque es recontra importante en el gameplay del usuario. Esto lo tenemos que mostrar. Así que fíjense todas las formas que usa Valve para mostrarlo. Tenemos al personaje, el que está en rojo, tiene un icono, dice silence en palabras, hay una barra de cuánto va a durar ese efecto. Tenemos la palabra escrita en el HUD, tenemos un icono, tenemos en el personaje el icono, y no solamente eso, también tenemos un sonido que es este, que se escucha y es recontra molesto si apretás muchas veces el botón, lo escuchás una y otra vez, pero no hay ninguna duda, ¿sí?, de que el usuario tiene ese error. Porque no saberlo ya es culpa, si el usuario no se da cuenta, ya es culpa del diseñador. Pero si el diseñador hace todo lo posible, el usuario, ahí evitamos frustraciones del usuario, ¿sí? Así que todo esto se tiene que mostrar bien. Y por último, en la regla de Nielsen, ayuda y documentación, ¿sí? Aunque el sistema debe poder usarse sin documentación, es importante proveer a los usuarios ayuda eficiente y inteligible. Un juego no debería necesitar un manual para ser jugado, pero es buena práctica juntar todos los tooltips y tutoriales en un solo lugar para que el usuario pueda consultar en caso de haberse olvidado algo, ¿sí? En medida de lo posible. Esta es una imagen del Monster Hunter Rise de Capcom, pero hay millones de juegos como este, donde los tutoriales, la documentación está a mano para que el usuario la revise. Siempre tengamos en cuenta que si hay juegos que el usuario los va a dejar y los va a retomar en una semana o en un mes y se puede olvidar de cosas. Así que toda esta documentación tiene que estar a mano. Bien, vamos bien de tiempos, ¿sí? Ya podemos pasar a los 7 pilares de la usabilidad de Cilia Joda, ¿sí? Pero bueno, así, todo esto son consejos que les estoy dando para que tengan siempre en cuenta, lo tengan presente, vean la clase grabada si es necesario, se los recuerdo, porque estos son cosas que van a ayudar mucho a que el juego no dé frustraciones y no haya fricciones, ¿sí? Sí, a ver. Yo lo veo en 720, en 60 FPS. Em, Sí, muy pixelado, ¿no? ¿Se ve mal? A ver, a ver. A ver si puedo cambiarla. A ver. Ahí cómo se ve. A ver. Vamos a tirarla ahí más arriba. Claro, quizás le saco los FPS. ¿Ahora sí? ¿Se ve bien? Buenísimo. Ah, bueno, disculpen, disculpen. Ah, bueno, perfecto. No, gracias. Gracias por eso. Es importante que se vea. Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta. Puedo aprovechar que estamos bien de tiempo. Siento que el feedback también es auditivo, pregunta Agustín, ya que si no fuese por los estímulos sonoros, algunos feedback visuales no serían lo mismo. Lo mismo, sí, totalmente. Dato, el ser humano detecta más rápido los sonidos que las cosas visuales. Así que los sonidos son recontra importantes para el feedback. Así que sí, totalmente. Bien, acá. En Windows, desde que sacaron la confirmación de desea apagar el equipo, claro. Pero bueno, recontra importante. Dalmi del Overwatch te abruma. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es el exceso de feedback. Lo vamos a ver a continuación. Que si el Overwatch puede ser que te abrume porque es un juego fast-paced, pero hay juegos que realmente les cuesta mucho hacer bien feedback y es algo muy difícil, es todo un arte. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si me salté alguna, díganme. Sí, el Skyrim y también el God of War tiene poca interfaz porque son juegos inmersivos. Algo que me faltó decir del God of War, cuando no estás en pelea, el usuario no necesita reconocer ni recordar nada, porque al menos de la barra de vida o esas cosas, a menos que esté en un estado crítico, ¿no? Entonces, ¿qué hace el God of War? Incluso creo que el Skyrim también. Oculta todas esas cosas. Oculta lo que no es importante en el momento
para que el usuario pueda disfrutar de lo que es un juego inmersivo y hermoso como es el God of War y el Skyrim. Así que eso recontra importante. Tener en cuenta que recordar cuando es necesario y cuando no, lo podemos ocultar para que el juego sea más vistoso. Bien, bueno, perfecto. Bueno, vamos a continuar, vamos a ir con esta última mitad. Los 7 pilares de la usabilidad por Cilia Joden. Si pueden comprar o conseguir el libro en internet de Cilia, es excelente. Se los recomiendo. Hay mucha más información que estos 7 pilares. Es una genia total. Hay charlas de la GDC de ella. Así que si lo quieren ver, se lo recomiendo muchísimo. Así que vamos a empezar por los 7 pilares de ella. Señales y feedback, ¿sí? Similar a la heurística de visibilidad del estado del sistema de Nielsen. El vocabulario mejor conocido en el ámbito de los videojuegos es cue, signs y feedback. Bueno, de feedback hablamos mucho y vamos a hablar también de señales. Pero vamos a ver qué dice ella de feedback. El feedback es una señal específica que provee una reacción inmediata a las acciones del jugador. Simplemente que el avatar se mueva hacia adelante cuando utilizamos la palanca de control es una forma de feedback. En juegos de pelea, como en el Tekken, un golpe invocado se señaliza con un halo naranja que visualiza que efectivamente el golpe dañó al enemigo, o un halo blanco que indica que el golpe fue rechazado o parriado o defendido. Vamos a ver el video. Pero bueno, esto en los juegos de pelea es recontra importante. Imagínense, tenemos que entender al toque, también un juego fast-paced, tenemos que entender al toque que nuestros golpes son efectivos. Así que vamos a ver un ejemplo de estos 3 juegos. Street Fighter V, del Tekken, que son juegos modernos, incluso del Mike Tyson Punch-Out, que es un juego viejo, muy viejo, tiene ya muchos años. Vamos a ver cómo ellos utilizan el feedback. Acá el ejemplo del Street Fighter V, ven cómo explota toda la pantalla, no hay ninguna duda de que el golpe lo invoqué. Y eso también le agrega, es algo que es lindo de ver. Ahí se vio en el Tekken y ahora vamos a ver acá en el Punch-Out. Acá pega el golpe, se lo ve en la cara del luchador, se lo ve en la vida, se ve cómo cayó. Todo eso es feedback. Y el feedback es placentero. Le suma muchísimos puntos al juego. Y es recontra importante que eso esté. O sea, tanto para usabilidad como para el disfrute del juego. Toda acción tiene que provocar una reacción. Bien. Vamos a avanzar. Acá viendo el ejemplo. Acá tenemos la imagen del Battleborn de feedback que podría estar mejor. Pero vamos a leer un poquito acá lo que dice. Agregar feedback al principio de la producción del juego hace más atractivo y es más fácil su comprensión y uso tanto para el desarrollador como para el productor. El feedback ayuda enormemente a vender una feature, ¿sí? Una función a los stakeholders. Stakeholders son las personas involucradas en el proyecto o incluso compañeros de trabajo. De cualquier manera, el feedback se va a agregar tarde o temprano. Mejor hacer algunos de antemano. No tiene que ser perfecto y ayuda mucho a todo el proceso. Algo que dice Lee Perry, que es el anterior lead designer de Epic Games, no es pulirlo, es pizzazz, ¿sí? Es algo que resalta, que está bueno y que es placentero. Y esta es una imagen del Battleborn que es demasiado feedback. También fíjense cómo el diseño no es minimalista. Y entonces, bueno, acá hay que tener cuidado. Por eso digo que es un arte. Y hay mucho de diseño de interfaz acá. De darle jerarquía, ¿no? De qué es lo que tiene que resaltar, qué es lo que tiene que destacar, qué es lo importante, ¿no? Entonces, todo eso son preguntas que nos tenemos que hacer y reflejarlas después en la UI, ¿sí? Bajarle un poco los colores, usar pocas tipografías, pocos tipos de tipografías, para que, bueno, resalte lo importante, porque acá resalta todo, y eso tampoco está bien. Bien, señales informativas. Estos informan al jugador el estado del sistema, como la vida del avatar representada en verde o corazones rojos en el HUD. El heads-up display está repleto de estos con signos como estamina, munición, arma equipada, puntaje, ubicación en el mapa, habilidades disponibles. Todas estas señales informativas deben ser claramente visibles, pero no intrusivas o causar distracciones. Por eso se ubican en el HUD o en la vista periférica del usuario, ¿sí? Sí, tenemos una señal, la señal le indica al usuario que pueda realizar una acción y ahí el de juego le devuelve feedback, ¿sí? Son tan importantes como el feedback
porque ayudan al usuario a qué puede hacer, ¿no? El juego le dice qué es lo que puede hacer, qué es lo posible. Esta es también el Overwatch 2. Y acá tenemos un montón de señales. Tenemos las habilidades ahí abajo a la derecha, tenemos la vida del personaje, tenemos la vida de nuestros compañeros. Todo esto son señales informativas que, bueno, nos informan, valga la redundancia, qué es lo que está pasando en el juego y así el usuario puede actuar acorde. Entonces lo que tienen que hacer es que siempre todas estas cosas, toda la información esté bien señalizada, pero al mismo tiempo que no obstruya y no distraiga. Un ejemplo acá, que algo que puede pasar desapercibido de esta pantalla misma, es por ejemplo, mi compañero arriba a la izquierda tiene la habilidad final cargada y hay un checkmark ahí al lado, ¿no? Un tick, un simbolito azul que me lo indica. Y eso es algo que se nos puede pasar por alto. Pero piensen, ¿qué información tiene que ver el usuario? ¿Qué es relevante en este momento? ¿Qué le vamos a mostrar? ¿Lo mostramos? Y ahí, a partir de esa pregunta, desarrollamos el HUD. Bien, o señales tentadoras, ¿sí? Estos persuaden al usuario a realizar ciertas acciones, no son meramente informativas. Por ejemplo, un signo de exclamación sobre un NPC puede alentar al usuario a interactuar con él. Estas señales están diseñadas para formar comportamientos en los usuarios y guiarlos, ¿sí? Esta es una imagen del juego online del Final Fantasy XIV. El NPC tiene el signo de exclamación, bueno, sabemos que le podemos hablar, ¿sí? Esto también tiene que ver con consistencia de estándares, ¿no? El signo de exclamación es algo muy usado, no inventamos la rueda, hacemos lo mismo, ¿sí? Así, eso le indica al usuario que puede usar ese objeto. En la mayoría de los casos, los signos de invitación de tentadoras deberán atraer la atención de los jugadores y por ende deben contrastar con el resto del mundo. Una excepción puede ser cuando estas señales son sutiles a propósito, como las paredes rompibles del Legend of Zelda, donde una pequeña fisura en la pared que indica que esto se puede romper, ¿sí? O sea, acá no hay ninguna señal, no hay un icono, digamos, simplemente hay unas piedras que se ven sospechosamente distintas y tenemos un ítem que es una bomba, entonces ahí unimos A con B, podemos romper la piedra. ¿Sí? Esto es parte del diseño que queremos que el jugador entienda por su cuenta. Otras señales pueden ser muy llamativas para mostrar que requieren atención inmediata, como la vida baja resaltando en rojo. ¿Sí? Esto también. Pero bueno, tenemos este ejemplo. Y quería también hablar de este ejemplo que causó tanta controversia en su momento, que es del Resident Evil 4, de la versión remasterizada. A veces las señales tentadoras pueden salirse de control y romper un poco con la inmersión. Estos barriles llenos de mostaza fueron cosas que fueron criticadas en su momento, que rompían la inmersión. Pero seguramente en el testeo, Capcom se dio cuenta que los usuarios no interactuaban con estos barriles y fue una decisión de señalizarlos demasiado. Pero bueno, estas son decisiones que se toman a partir de testeos y que decidieron que el usuario no tenga que tardar en darse cuenta, porque además estos barriles dan municiones que son recontra importantes para que el usuario sobreviva en el juego. Entonces, en todo el sentido de la palabra. Entonces, si el usuario no se da cuenta de estas cosas, puede tomarlo como algo muy difícil y Capcom puede perder ventas por eso. Entonces tomaron esta decisión. Pero bueno, siempre intentar encontrar un balance entre esas cosas, ¿no? Bueno, claridad. Con claridad, ¿qué nos dice este pilar? Nos referimos a la habilidad del jugador a entender todas las señales y el feedback en nuestro juego en términos de percepción, ¿sí? Contraste, font, jerarquía de información, ¿sí? Esta es la más UI, la más diseño de todos los pilares. Una buena narrativa puede incitar emociones en la experiencia, pero es más importante ayudar a los jugadores con sus decisiones, especialmente cuando estas son estratégicas, ¿sí? En vez de cosméticas. Para esto la claridad es fundamental. Utilizar Gestalt, ya vamos a ver lo que es, colores, font, bullet points, poco texto, información necesaria con un solo vistazo. Bueno, la claridad es un montón de cosas, ¿sí? Es muchas cosas, pero es mucho de diseño gráfico, ¿sí? Por ejemplo, la jerarquización correcta de los elementos, ¿sí? Lo más importante tiene que resaltar más que lo menos importante, ¿sí? Parece una tontería, pero es una ley que uno tiene que tener en cuenta cuando hace cosas como el HUD. La Gestalt son reglas de diseño que después les voy a pasar un link para que lo vean, son bastante simples.
de entender. Una, por ejemplo, de ellas es los objetos que tienen que ver con ellos tienen que estar juntos, ¿sí? Agrupados. Sí, parece una tontería, pero siempre uno se le puede pasar por alto estas cosas. En el caso de acá, de esta imagen del Modern Warfare, se ve que las municiones están junto a las granadas y a los tipos de granadas, ¿no? Y esos son elementos que tienen que estar juntos, ¿sí? Y esa es una regla Gestalt. O el match begins, así, el número en verde, los números que vemos ahí de nuestro compañero ahí a la derecha que está en azul, son cosas que se decidieron resaltar, ¿sí? Entonces todo esto tiene que estar claro. Uno se tiene que preguntar qué es lo importante de nuestro juego y resaltarlo de manera acorde. ¿Sí? Como regla del pulgar, por ejemplo, también vamos a hablar un poquito de tipografías, que podemos tener dudas. Siempre usar una o dos tipografías, nada más. Y como regla, lo primero que tiene que haber en la tipografía tiene que ser legible. Eso es lo más importante. ¿Sí? Después, si lo podemos adaptar al motif del juego, buenísimo. Está genial. Ojalá lo podamos hacer. Pero lo más importante es que sea legible. Porque si no pasan cosas como estas. Que esta letra, a pesar de que acá no pega ni con cola, pero también es difícil de leer, ¿sí? Entonces, tener cuidado con estas cosas. Esto también, respecto a la claridad, esta es una imagen del Unreal Tournament 3 de Epic Games. El rojo, sepan que el rojo es un color muy importante que se utiliza para advertencias y muchas otras cosas. O sea, se utiliza para resaltar. Entonces, otra estrategia, otro tip que les puedo dar es no usarlo en exceso, ¿sí? Siempre usarlo para cosas muy, muy, muy importantes, ¿sí? Limitar el uso de rojo, siempre. Así que ese es un pequeño tip fácil de seguir. Un buen ejemplo, si alguna vez lo jugaron, el Persona 5 de Atlus es un juego que balancea estética y usabilidad, en este sentido claridad, mucho, le cuesta muchísimo, es una obra de arte increíble, pero lo hacen muy bien, realmente es un juego es un objeto de estudio que está muy bueno y lo pueden tomar de ejemplo si lo jugaron, y si no lo jugaron, jugarlo unos minutos les va a explicar esto que les estoy explicando, ¿no? Pero bueno, fíjense cómo usan rojo para señalar al personaje que está activo o al monstruo que están señalando, ¿no? Que están apuntando. Todo eso tiene que estar claro. Bien, form over function. Sí, ¿qué significa esto? Este principio, en pocas palabras, indica que el icono, figura del personaje o símbolo, forma, transmite su propósito, ¿sí? La función. Conectado con el principio de affordance del diseño industrial, es la relación del objeto y las capacidades del usuario que determinan cómo el objeto podría ser usado, ¿sí? Esto es de Norman, que escribió el libro de diseño industrial más grande de todos, que es el uso de los objetos cotidianos. Por ejemplo, un objeto con una manija indica que puede ser tomado por una mano y levantado como una taza de café, ¿sí? Yendo a objetos de la vida real, todas estas cosas, la forma del objeto, sin decirnos nada, nos explica cómo se tiene que utilizar, ¿sí? Una manija, la mano, ponemos la mano, un botón, una que tiene forma circular, es para presionarlo, una tapa rosca nos indica cómo se tiene que abrir, ¿sí? Y podemos, otra cosa que acompaña a todo esto son las señales, ¿no? Como las tapas, algunas tapas que indican para qué sentido tenemos que girar la tapa para abrirla. Eso es una señal. Pero la forma, sin decirnos nada, nos dice cómo se tiene que utilizar. Y esto en videojuegos, por ejemplo, dice, similarmente la expresión visual de un objeto en un videojuego debe informar intuitivamente al jugador cómo éste debe interactuar con él. Por ejemplo, un objeto con una cruz verde, forma, indica la recuperación de vida, función. O un enemigo con un escudo, forma, es probablemente más difícil de vencer, ¿sí? Que es la función. A menos que la intención sea confundir, los artistas estamos constreñidos por el entendimiento de los jugadores y deben usar esto como guía estética. Así que, por ejemplo, en el Doom tenemos estos botiquines que tienen la cruz roja y nos indican, bueno, esto cura vida. No nos está diciendo nada el juego. Simplemente lo tocamos y lo vemos y ya sabemos qué es. O los enemigos también. Los enemigos tienen distintos tamaños, distintas formas y nos indican un poco qué función tiene.
Incluso el enemigo que tiene acá el arma, esa pistola, sabemos que ataca a distancia. ¿Sí? De esa manera entendemos. Así que tengan mucho esto en cuenta. Otra vez, intentemos no inventar la rueda. Lo importante es que el usuario entienda nuestro juego y no se frustre. A menos que sea nuestra intención confundir. Bien, consistencia. Acá combinamos todo, los signos, feedback, controles, interfase, navegación del menú, reglas del mundo, todas las convenciones en general deben ser consistentes. Por ejemplo, si en un juego se puede abrir puertas, todas las puertas deben poder ser abiertas. De lo contrario, deben tener un trato visual distinto para poder distinguir las que no se pueden abrir. Funciones similares deben tener formas similares, pero funciones diferentes deben tener formas diferentes. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero fíjense este ejemplo. Este es el Yooka-Laylee de Playtonic Games. Es un juego consideraría AAA, o al menos tiene mucha plata adentro. Es un gran juego y, sin embargo, se olvidaron de esta consistencia. Fíjense esto. Vamos a ver este video. Acá tenemos esta pared. Fíjense que utiliza esta habilidad, este sonar, para romper esta pared, ¿no? Que es como un vidrio. Está ahí triturado, como si fuese una pared de Zelda. Utiliza la habilidad y rompe el vidrio, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Ustedes dicen, bueno, entonces vemos esto y entendemos que las paredes de vidrio trituradas se rompen con esta habilidad. Y ahora tenemos esta pared, que la vemos desde acá y decimos, bueno, la abrimos con la misma habilidad, ¿no? No, no se abre con esa habilidad. Fíjense que la utiliza y no se abre. Entonces eso confunde al usuario, porque después el usuario tiene que adivinar con qué se abre esto. Tiene que probar con cuál habilidad se abre, porque el juego no es consistente. Y eso es frustrante. Fíjense que se hable con esta habilidad, que no tiene nada que ver. Y este no es el único ejemplo en este juego. Todo el juego es así. Hay un montón de elementos que están así partidos y se abren con una de estas dos habilidades. Y nunca entendemos cuál es. Así que esto tiene que estar siempre consistente. El juego tiene que ser recontra consistente. Si hay una regla, una de las reglas que se tienen que llevar es esto. Las reglas del mundo tienen que ser consistentes. Mínima carga de trabajo. ¿Sí? Acá entramos a la carga cognitiva, un elemento importantísimo en la UI y en la usabilidad. La capacidad cognitiva del usuario, como la atención y la memoria, y la carga física, como la cantidad de clics necesarios para ejecutar una acción, debe ser tenido en cuenta y minimizado cuando, como siempre, no sean parte del desafío intencionado del juego. La memoria del usuario es mínima, ¿sí? Es falible nuestra memoria, así que tenemos que darle la menor cantidad de cosas al usuario para que tenga que recordar o que tenga que tener en mente al mismo tiempo, ¿sí? Como el ejemplo que vimos de reconocimiento antes de recordar, ¿sí? Eso siempre minimicemos eso al usuario. En este vamos a ver un ejemplo de la carga física, ¿sí? Los juegos de ritmo como el Osu o el Dance Dance Revolution se tratan de llevar al límite la capacidad física del usuario. Pero cuando esta no es la intención, es buena práctica reducir esta carga para reducir el dolor muscular y fatiga, ¿sí? Tengan en cuenta la accesibilidad. En un juego fast-paced, como un shooter, por ejemplo, es muy importante que cada acción se pueda hacer con poca cantidad de clics. Y esta imagen es una imagen que a mí me encanta. Es un juego que se llama Star Fox Adventures de Rare. Es un juego de GameCube. Es un juego que yo jugué en mi infancia. Me encanta esta imagen porque tiene una historia. ¿Qué pasa? En esta parte del juego vos tenías que jugar como una especie de pulseada contra este sujeto. Le tenías que ganar. Era una parte obligatoria del juego. Y yo, mi pequeño yo, había que apretar, había que tapear el botón rápido para poder ganarle. Y nunca lo podía ganar. No podía ganar, no podía ganar. Apretaba y yo no tengo ningún problema de accesibilidad, que requiere accesibilidad. Y no lo podía pasar. Y esto era la mitad del juego. Ya había pasado gran parte del juego e intenté horas y horas y no lo podía pasar. Y dije, bueno, quizá me falta un ítem, quizá me falta algo. Perdí mucho tiempo buscando cómo pasar esto. Hasta que un día un amigo vino a mi casa, que era más rápido que yo, y lo pasó. Pero eso no puede pasar. Este tipo de cosas no son realmente, a menos que sea la intención, no son realmente muy divertidas. Y además atentan con la accesibilidad. Así que lo mínimo que podamos tener estos problemas, mejor. Hay un ejemplo ahora de un juego que se llama Dead by Daylight, no sé si lo ubican, pero también ellos cambiaron hace poco
un sistema que para salvarse, para no morirse, tenían que tapear mucho un botón y eso ahora lo cambiaron y ahora es un tema de precisión. Tenemos que apretar el botón en un momento exacto para no morir. Y eso lo cambiaron porque, bueno, es un tema de accesibilidad. Y la carga cognitiva, ¿sí? La atención y la memoria en el ser humano son extremadamente limitados, como venimos diciendo. Es importante considerar aliviar la carga mental del usuario cuando sea posible. Por ejemplo, en el Assassin's Creed Unity, los desarrolladores decidieron que aprender los botones no era necesario para lograr hacer sentir al jugador un asesino re badass. Por eso ponen en display en el HUD qué hace cada botón, ¿sí? Bueno, esto lo venimos hablando ya bastante. ¿Sí? Preguntarse qué es lo que es realmente necesario que el usuario se aprenda los botones para disfrutar nuestro juego. No. Bueno, lo ayudamos a reconocer en vez de que tenga que recordar, ¿sí? Carga cognitiva. Carga cognitiva también es feedback, el exceso de feedback, todo eso también es enorme. Puedo hablarles todo el día de la carga cognitiva, pero bueno, por ahora llévense esto, ¿sí? El usuario tiene una memoria limitada, así que intentemos que no se esfuerce tanto para entender. Ya casi terminamos, ¿eh? Prevención y recuperación de errores. Los jugadores cometen errores, mueren y pierden. Si el juego no es lo suficientemente desafiante, este se vuelve aburrido. Pero a veces es bueno ser generoso con los jugadores para prevenir ciertos errores si concuerda con las intenciones del diseñador y si el error no suma la experiencia general del juego, ¿sí? Esto es algo de un concepto del Elden Ring, está en inglés, se los voy a traducir. Dice, bueno, cuando en el Elden Ring, que está hecho por los del Dark Souls, conocido por su dificultad, en este juego, si uno se muere cerca de ciertos lugares o cerca de un jefe, están las Stakes of Marika, ¿sí? Que son estas estatuas que señalizan al usuario que si se muere puede revivir cerca del lugar donde murió. Así se ahorra tener que pasar por todo un nivel hasta llegar al jefe y tener que repetir algo que ya superó. ¿Sí? En este sentido, siendo Elden Ring un juego también muy difícil, aún así le da esta opción para prevenir y recuperarse de errores al usuario, ¿sí? Para que pueda disfrutar realmente lo bueno y no tenga que repetir algo que ya superó. Y esto también va de la mano con esto que vimos antes sobre el crafteo o vender algo por error. Bien, esto es la última, lo prometo. Flexibilidad se refiere a las customizaciones y ajustes que el jugador puede hacer en los settings del juego. ¿Sí? Esto ya lo vimos en su momento, que siempre que podamos hacerlo lo más flexible posible, hacerlo lo más accesible posible, siempre está bueno, siempre ayuda a las ventas, ayuda a todo. Así que en cuanto más podamos hacerlo mejor. Hay 1.000.000 de cosas que podemos hacer por la flexibilidad. Estos son ejemplos de Last of Us, que es uno de los juegos más accesibles que existen en el mundo. Si pueden ver la cantidad de cosas que ellos pueden hacer, son buenísimas y siempre son recontra útiles. Sacar algo, al menos. Tener varias dificultades, por ejemplo, es algo que se puede hacer y es algo que ayuda. Hay veces que un usuario quiere disfrutar de la historia del juego y no le interesa tanto el gameplay. Y para que el juego sea accesible para él o ella, podemos poner una dificultad fácil que no cueste el juego y pueda disfrutar de la historia, ¿no? Eso también es accesibilidad. No tenemos que hacer lo que hace un AAA como Naughty Dog, pero lo mínimo que podamos hacer, mejor. Y eso es todo. Eso es toda la charla. Fue un montón de información, lo sé. Probablemente lo tengan que volver a ver. Pero bueno, espero que les haya sido útil. Ahora voy a ver cualquier pregunta que tengan. Así que estoy disponible para lo que quieran. Ay, estuvo buenísima. Sí, posta, ha sido mucha información, pero por suerte lo estamos grabando para luego volverlo a ver las veces que haga falta. También vas a estar como profe en Brinca, así que ya que están abiertas las inscripciones pueden aprovechar y seguir aprendiendo con vos, que eso está muy bueno. Para mí es súper fundamental aprender estas cosas a la hora de desarrollar juegos, porque teniendo en cuenta todas estas cosas nos ahorramos un montón de líos después o problemas que se podrían haber solucionado desde el diseño. Excelente charla. Sí, siempre algo que Nobleza obliga que tengo que agregar. Yo sé que ahora en poco tiempo de la Jam no se puede, pero siempre que puedan, testeen los juegos
con usuarios y vean que todas estas cosas resaltan, ¿sí? Y además ahorramos plata teniendo en cuenta estas cosas. En el momento que tengamos que hacer un juego más grande, sabiendo todas estas cosas, evitamos errores y evitamos tener que rehacer algo y perder el tiempo, y el tiempo es plata. Así que siempre tener estas cosas en mente, y para la mejor manera de detectar errores es testeando temprano, ¿sí? Desde el principio del juego se tiene que testear. Así que tengan eso en cuenta. Súper importante, siempre testear. ¿Tienen consultas? Aprovechamos que está Adrián acá y tenemos un ratito. Tenemos 10 minutos, así que Sí, varias personas dicen que están escribiendo, así que genial, hay que aprovechar. muchas gracias. Gracias a ustedes. Este tema me re gustó a mí para relacionarlo también con todo lo que es el sonido. Ujú, Yo te había hecho justo esa pregunta, ¿viste? Del feedback sonoro y eso. ujú. Me parece súper interesante porque creo que esto se puede también relacionar mucho con la psicoacústica, ya que hay sonidos que, dependiendo qué características tengan, van a poder tener ciertos tipos de feedback muy diferentes. O sea, dependiendo cuál sonido uses y qué características vos pongas en ese sonido, eh, puedes tener un feedback que estés buscando, o todo lo contrario, un mal feedback. O sea, me parece que está muy relacionado. Claro, total. Sí, el diseño de sonido, eso lo dejo en tus manos. La verdad que eso es verdad, que no lo sé, pero sí, los distintos niveles de sonido son, fíjense, por algo hay distintos tipos de sonido para distintas acciones, ¿no? Así que Sí, sí. viste, se me viene a la mente, por ejemplo, un ejemplo básico sería eh, cuando vos escuchás los sonidos que hay cuando te desplazas por el HUD del menú. No Claro, es lo mismo, es un sonido mucho más tranquilo quizás, o un sonido casi que no tiene tanta importancia como un sonido justamente de una habilidad que tenés que recargar o algo, justo como dijiste vos ahí en la charla. total. Esos sonidos son muy, muy opuestos eh, Ujú. en todos los parámetros, básicamente. Sí, tanto como la jerarquía visual, también la jerarquía de sonidos es recontra importante. A ver, vamos a ver ahí. Muy lindas dispositivos de instrucciones. La charla fue limpia y justa. Juego bien. Bueno, gracias a vos, Juli, por estar. Sí, totalmente. Las charlas de GDC del God of War son increíbles. Santa Mónica Studio es un estudio muy hábil en lo que hace. Así que cualquier GDC que puedan ver de ellos yo también las recomiendo a full. Sacaron una hace poco de UI que tiene muy buenos tips. Así que la recomiendo. Sí, lo que quería destacar era la charla de Q Sonoras que tienen, que habla sobre cómo usan a través del diseño del sonido, tanto de la UI, para personas que tienen discapacidad visual, puedan entender dónde están los objetivos a través de Q Sonoras que pueden customizar en el menú de settings de cada usuario. Entonces es muy interesante, y creo que también hay como que no solamente encuadra todo esto que viste en la charla, sino también esto que Agustín mencionaba, y creo que es una buena práctica ser parte de enterarse de esos juegos, de cómo habilitaron o cómo fue el proceso para llegar a ese nivel de customización, ¿no? Que está increíble. Totalmente. Fui afortunado de jugar el God of War en el momento que estaba leyendo el libro de Celia. Y el God of War es una clase 101 de UX y de UI excelente. Y tienen ciertos errores de UI que después se actualizan en el juego siguiente, en el God of War Ragnarok. Así que si pueden jugar ese juego, la verdad, es excelente. Yo quería hacer una consulta Sí, sobre el videojuego Dead Space. sí. ¿Qué opinas de la UI de ese juego? Wow, es una UI muy famosa, se ha hablado muchísimo de esa UI. Es lo que se llama la Diegetic UI, ¿no? Que es la UI que está dentro del universo. Sí, Sí, eso está fantástico. No siempre se puede hacer, pero sí, es una UI completamente inmersiva. Incluso la vida del personaje se ve dentro del modelo del personaje. Esto está buenísimo. Me encanta. ¿este es el único juego que, que lo tiene implementado o hay otro? No, hay un montón, hay un montón. Estoy seguro ahora.
pensando alguno, pero por ejemplo, si no me equivoco, en el Halo tienen en las pistolas, en las armas, creo que las armas tienen un visor donde se ve la munición. Y esa es una munición que está, ese visor está dentro del juego, dentro del universo, se ve dentro del arma. Así que eso también es de Diegetic. Claro, digamos que la mayoría que tienen esta oportunidad son juegos de futuro. Claro, Futuristas. puede ser, porque también puede haber juegos de otro tipo, ¿eh? Ya algunos se me va a ocurrir. Pero no es limitado y es difícil de hacer. Pero si te sale bien, queda algo para la historia, como fue la del Dead Space. Entiendo. Sería diegético cuando el personaje está muy dañado y empieza a ir lento, rengo, que se dobla, que la animación cambie en base a la salud que tiene el personaje. Claro. Eso me parece que formaría parte de la experiencia, digamos. Sí, totalmente. También es una señal, ¿no? Es una señal informativa, es algo que destaca. Sí, está buenísimo. Todo eso mientras ayuda a la inmersión también. La mayoría de las cosas que podamos hacer de esa manera de Diegetic siempre ayuda mucho a la inmersión. Pero Sí. siempre hay que tener cuidado que sea usable. Hay un Es lo juego, más bueno, importante. la saga de Metro es como el mejor ejemplo para hablar de UI y de UX diegética. Si quieren, o sea, es de los primeros juegos que implementan hasta el mismo mapa como elemento tipo que se saca y tenés toda la acción Claro. de abrirlo, mirarlo, objetivos detrás del mapa, dar vuelta, y todo eso también es UX y poder salirse de que es interfaz solamente y empezar a ver también en el gameplay cómo el UX afecta, no sé, también en las señales de las AIs que están a tu alrededor, de los enemigos, esas cues tanto sonoras como, no sé, esas el The Last of Us 2, y bueno, The Last of Us en general es como una obra de arte, en UI en general, para ver también los aspectos de accesibilidad, es el juego más accesible que existe al día de hoy, al nivel que puedes customizar las acciones de las AIs, por ejemplo, para que, no sé, cutscenes, cortes las cutscenes o ciertos minijuegos que tienen ahí dentro que tenés que apretar, no sé, como de los haptics del controlador. Hay como mucho detalle dentro de ese control también del combate inclusive, que es UX y que también puede tener UI porque en este caso, por ejemplo, World of War incluye UI sonora y UI también de arte visual. Ujú. Sí, total. Ya que mencionaste lo del Metroid, también me haces acordar a el Metroid Prime. Tiene el casco de Samus, del personaje. Se ve todos los elementos de UI del HUD dentro del casco. Y eso es todo diegético. Es parte del universo. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro quieran aportar o quieran preguntar? Muchos Otra se fueron a pregunta comer. tengo. Sí. ¿El feedback se podría considerar narrativo también? Se me ocurre, por ejemplo, una escena, no sé, de algún juego de terror que no hay nada en pantalla que estimule, pero justamente a través de lo sonoro sabes que está pasando algo o que va a pasar algo. Entonces, narrativamente, a través del discurso sonoro, te están como insinuando un estado de alerta o algo, ¿no? Como, tener cuidado, algo Sí. así. Sí, narrativa de usar el feedback de manera narrativa, ¿no? ¿Cómo sería eso? Esa es la pregunta, ¿no? Claro, sí, Sí. existe eso, básicamente, si existe o no. Mira, justo en este momento estoy jugando un juego, el Cyberpunk 2077. En este juego, vos, spoilers, tápense los oídos, hay un personaje, no diré cuál, que está con un problema de salud, en el cual está sufriendo ciertos ataques, ¿no? Ciertos espasmos. Y lo que hace la UI misma, se ve el feedback del juego, se ve como los ojos borrosos, se ven como pues todo tecnológico, ¿no? Entonces se ve como que hay glitches en la visión, le salen como mensajes de error en la vista, y ahí le está explicando la narrativa del juego, el feedback de cómo el personaje se mueve más lento o ve menos, le está contando con el feedback de manera narrativa al usuario que tu personaje la está pasando mal. Bueno, ya spoileé. El personaje que estás usando tiene eso, así que sí, se puede usar.
Tremendo. Sí, sí. Claro, creo que tendría que ser diegético sí o sí el feedback, porque tiene que ser como un elemento del script que se entienda dentro de la misma historia cuando algo pasa y bueno, como que lo combinas. Está bueno. No tiene que ser siempre diegético. En los casos de... se puede hacer también con UI, ¿no? Por ejemplo, o cualquier mensaje de error es un mensaje de UI, que es simplemente pura y exclusivamente interfaz y ahí te está dando feedback. Pero siempre y cuando esté más metido dentro del mundo, ¿no? No vas a hacer que un sonido de, por ejemplo, de UI del Modern Warfare sea el sonido de los zapatos de un payaso, ¿no? Porque se sale muchísimo de la inmersión. Así que, pero bueno, siempre cuanto más metido dentro del universo, mejor. Claro, digo. Ahí está, gracias por pasarlo de brinca, que si no Fede me mata. Ahí está lo de la inscripción. Ahora tienen descuento por la preinscripción, así que ahí está. En este taller, el de los otros del 3D, no sé cuáles son. Yo doy Figma, que es un software de prototipado. Principalmente vemos eso. Lo vemos más, la parte más simple de Figma. Figma es un mundo, realmente, y tampoco necesitamos verlo tan a fondo para hacer un prototipado. Yo lo importante que quiero que se lleven de mi clase es todo esto y hacer una UI que sea usable y que se pueda, porque hay millones de programas de prototipado, pero hacer una UI buena requiere de una expertise que lleva tiempo y mucha práctica. Así que me enfoco en eso. Pero bueno, ahí en la página puedes ver quién da las clases y seguramente hablan de qué programas se usan. Tenés todo ahí en la página. Cualquier cosa está ahí. O si no, puedes entrar a nuestro Discord, que también está ahí en la página, y cualquier pregunta que tengas, te respondemos ahí. Muchísimas gracias, Adrián, por esta charla sobre UI y usabilidad en videojuegos. Si quieren seguir aprendiendo, lo pueden seguir en sus redes o también cursar con él en la Academia Brinca, que es uno de nuestros sponsors bronce, a quien les agradecemos por el apoyo que han dado todos estos meses a la comunidad y la organización de la Córdoba Game Jam. Así que gracias de nuevo, Adrián, y gracias a la gente acá en el servidor y a las personas que van a estar viendo esta charla, que espero que sí, que está muy buenísima, que está buenísima. Nos vemos prontitos y espero que nos encontremos en la Córdoba Game Jam.